¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenida. Bueno, muy bien, muchas gracias. Señor Carolay, ¿cuándo fue? El fin de semana nos enterábamos Sí. que se divorciaba Bill Gates. Tras 27 años de matrimonio de Melinda Ann French, su mujer con la que compartían, Antonio, también una fundación y que se habían dedicado a la filantropía. Compartían esta cantidad de millones de dólares, 130.000 millones de dólares. Este es el ¿Cuánto número. cobra un Pensá abogado? ¿Cuánto cobra un abogado por un divorcio así? Sí, tremendo. Además tienen que dividirlo de la fundación, Antonio. ¿Cómo van a hacer con eso también? Porque hay plata que los dos destinaron a la fundación. No fue el único divorcio pero es un divorcio hoy millonario. Debe ser uno de los más grandes del mundo, si no es el más Sin grande. dudas. De los divorcios, el divorcio más caro de Hollywood es el de Mel Gibson y Robin, que lo que hicieron, Robin Moore es su nombre, dividieron 850 millones de dólares. Fue el más caro y el más recordado, más allá de que los nombres de Tom Cruise y Nicole Kidman, por ejemplo, fueron también de los más mencionados. Por números, ese fue altísimo. Alec y Jocelyn Wildenstein también tuvieron que dividir 3.800 millones de dólares en los diferentes ámbitos. Diferentes multimillonarios tuvieron que hacer su división. Bernie Ecclestone, ¿se acuerdan de Bernie Claro, Ecclestone? Antonio, Fórmula la 1, FIA. el ex dueño. Sí, exactamente. 1.200 millones de dólares tuvo que dividir con Slavica, su compañera durante tantos años, con la que después de separarse tuvieron que hacer esa división. Y Adele también con Simón Konecki, 171 millones de dólares que tuvieron que dividir. Los 171 millones provenientes sobre todo de la carrera de Adele, Sí, carrera después musical. hay un par de rusos, el dueño del Chelsea, por ejemplo. También Roman Abramovich. Amy Irwin y Steven Spielberg tuvieron que dividir 100 millones de dólares. Otra de las parejas conocidas, pero es que son números menores al de Mel Gibson. Sí. Y este, que yo pensaba que era de los más caros, pero analizando te das cuenta que no, fue de los más mediáticos. Nicole Kidman con Tom Cruise se separaron entre 85 y 109 millones de dólares, pero nada que ver con el de Mel Gibson de 850, el que había logrado gran parte de su dinero en la película Corazón Valiente. Sí. Estás Belén, ¿no? Sí, ya está acá. Sí, ahí la están armando y ya se suma. Madonna y Guy Ritchie también tuvieron que separar entre 76 y 92 millones de dólares. Muchos divorcios son conocidos por los nombres de los protagonistas, pero cuando vas a ver los números... Sí, pero vamos a esperar que... Hay figuras como... María Belén, así empezamos a taladrar a Guadalupe del Pilar. Sí, pero en serio, para un abogado un divorcio así es... Olvídate. Te paras para toda la vida. Tenía un profesor que se llamaba Ricardo Videra, uno de los mejores profesores, que fuera abogado de Susana Jiménez y nos decía, en realidad de Rovira Alta, nos decía, no busquen salvarse con un caso. Pero con un caso así como... Pero claro, pero él, le había tocado a él el caso que... Venite, que esto te importa más a vos que a mí. A ver, ¿cómo hacemos para sacarle...? Porque te puede pasar que el hombre te oculte dinero. Ahí está. Bueno, el hombre y la mujer también. No, sí. En estos casos... Ya, pero... Hola, Guadalupe. ¿Cómo va? No, justo este que estábamos viendo de Madonna y Guy Ritchie. Guy Ritchie lo que hace, el cineasta británico, es directamente quedar, o sea, no quería ningún bien de Madonna. Él tenía un patrimonio propio que representaba el 10% y en ese caso se queda justamente, o sea, no quiere, renuncia a todo, solo para tener la custodia de sus hijos. Pregunta, Sí. ¿hay acuerdo prematrimonial en la Argentina válido? Hay acuerdo prenupcial, sí, convenciones prematrimoniales. Pero válido, o sea, es sí, válido. Sí, válidos. Sí, En lo establece el artículo... En el momento no era válido. Antes no, con la reforma del 2015 sí hay. Y en realidad lo que establece son casi cuatro cosas. Que lo que dice es que nosotros podemos establecer qué es lo que tenemos cada uno, qué es lo que llevamos al matrimonio y el avalúo o el valor de esos bienes que llevamos al matrimonio, las donaciones que nos podemos hacer antes de casarnos, no posterior, los dos cónyuges no se pueden donar, las deudas que tenemos y elegir el régimen patrimonial del matrimonio. Esto va a ser, si vamos a elegir la comunidad de bienes, esto de que todo lo que aportemos va a ser ganancial, no solamente los bienes, sino los ingresos vamos a dividir, va a ser ganancial, o vamos a elegir el sistema de separación de bienes. Si vamos a elegir el sistema de separación de bienes, todo lo que cada uno adquiera durante la vigencia del matrimonio va a seguir siendo propio. Claro, que forman parte de la sociedad. Pero no es como es los de otros países, Por ¿entendés? ejemplo, María Belén tiene una empresa de ropa. Ropa, ya sabemos. Se casa, pero esa empresa empieza a crecer. Que es un poco lo que pasó en su momento con el matrimonio de Julio Ramos y Silvana Suárez con ámbito financiero. Esa empresa empieza a crecer, empieza a generar buenas ganancias,
Pero era de ella antes del casamiento. Eso es está bien, la empresa es propia, el fruto en el sistema clásico, porque si los cónyuges no manifiestan nada al momento de casarse, se entiende que eligen el sistema clásico, que es la ganancialidad. O sea, que todo lo que gane la empresa una vez que se casó... El fruto es ganancial. Es de los dos. El fruto, o sea, la ganancia, no sé, lo que vos tengas de ganancia pura, eso es ganancial. Pero la empresa... Pero esa ganancia se da porque ella tenía una empresa antes. Está bien, pero lo que tenga tu marido también es ganancial. Claro, por ejemplo, a mí me empieza a ir bien ahora, carrera profesional. Empiezo a generar más ingresos, me empieza a ir bien después de los 35 y yo decido casarme. Toda esa plata también que entra es de la sociedad conyugal. La que entra posterior al me compro propiedades. Pero pará, la que entra posterior. Pará. La pregunta era que si yo tenía una empresa, ¿no? Sí. O si yo empezaba a ganar plata a partir de ahora, eso, ¿a quién le correspondía si me caso? Vos tenés una empresa, pero te casás. Esa empresa empieza a generar mucho dinero. Sos exitosa, empieza a generar dinero. ¿Qué pasa? Bueno, lo que podés elegir entonces es hablar con Jorge, sentarte y proponerle que te casás con el régimen de separación de bienes. Entonces, lo que cada uno va a ir adquiriendo va a ser propio. Y entonces ponerse de acuerdo en cómo van a administrar lo que cada uno tiene, lo suyo. Entonces, va a estar todo claro desde el primer momento. Está buena esta pregunta. Claro, porque si el tipo te dice no, bueno, te casas. ¿No te casás? Claro, bueno, entonces está buscando la guita. Es una decisión de ella. Vos no le tenés que No, claro, yo puedo decir sí, pero, está bien o no. Pero lo que digo es que está bueno porque esto está surgiendo mucho en los segundos enlaces, en las segundas nupcias está pasando porque la gente ya viene con determinado patrimonio, viene con determinado trabajo, empresa, o tiene este miedo porque lo pasó antes, porque tuvieron que repartir. Ayer leía una demanda que estábamos terminando en el estudio y una persona me decía, bueno, yo la primera vez me casé con mucha ilusión, me casé con esto de que es para toda la vida, nadie aclaró cómo venía el origen del dinero, entonces yo la verdad es que puse todo para una casa en común y la verdad es que la plata me la regaló mi mamá. Ella no puso nada y quería se quedó con la mitad de todo. Entonces, esto surge cuando en el momento del divorcio la gente se empieza a pelear por estas diferencias. Cuando uno se casa por segunda vez, bueno, ya pasó esta situación y quiere aclarar. Bueno, yo puse la mitad o puse el 70%. Claro. Y bueno, y está bueno aclararlo porque empezamos como en una situación de más paridad en el segundo enlace y yo creo que a veces dura un poco más esta situación. Vos, como abogada, también tenés que armar los acuerdos prematrimoniales. Sí, nosotros podemos armar estos acuerdos y después la sugerencia o lo que dice la ley es que se certifiquen con escribano y se presenten al momento, se tienen que llevar al registro civil porque se tienen que inscribir en la partida de matrimonio al momento de casarse, tiene que estar en la anotación marginal el régimen patrimonial elegido. Claro, no, pero está bueno porque, recién lo hablábamos fuera del aire, divorcios hay aproximadamente cada 2 casamientos un divorcio. Y lo que decía recién Guadalupe es que en realidad también la gente se está casando menos. Y eso es un error. Sí, lo importante no es lo mismo convivir que casarte. La firma te da muchos más derechos. Claro. Te da la protección de la ley. A mí me pasa todo el tiempo explicar esta situación cuando la gente viene y dice, no, bueno, pero yo estuve 25 años y tengo 4 hijos, es lo mismo. No, no es lo mismo. La realidad es que al momento del divorcio, y ojalá que no les pase al momento del divorcio, pero la persona que tiene la unión convivencial o la concubina no tiene vocación hereditaria. Digo, esto ya es al final de la vida, pero también es importante decirlo. La persona que estuvo 25 años, al momento de la muerte de su compañero de toda la vida, no va a heredar. Y a lo mejor es una situación injusta, porque la persona que se casó y lo acompañó igual que la otra persona, va a heredar, tiene su 50% de los bienes gananciales y hereda igual que un hijo en los bienes propios, y esta persona que lo acompañó exactamente igual y que luchó y que estuvo acompañándolo criando a sus hijos, no va a heredar, simplemente porque no se casó y no tiene esta protección de la ley. Y no es lo mismo. Y lo mismo la división de los bienes. Una persona que estuvo 20 años, 5, 10, acompañándolo, trabajando en la misma empresa, criando a sus hijos, a lo mejor trabajando de recepcionista, de empleada, o manejando la empresa, se separan y no tienen los mismos derechos, salvo la compensación económica que las iguala
exactamente igual a los dos, pero nada más que esto. Claro. En cambio, la cónyuge o el cónyuge, al momento de dividir, sabe que tiene la O tranquilidad tenés que del estar con un 50%. hombre también que, previendo todo esto, de alguna manera dice, bueno, te voy armando lo tuyo. Porque hay hombres que también hacen eso. O sea, que le va comprando o no sé, le compra propiedades o lo que sea y los deja a nombre de él. Hay hombres. ¿Eso también? Sí, puede haber también. A mí, No, pero no todo es así. Que yo creo que sí, no es no, todo igual, absoluto. a mí no me gusta decir hay hombres o hay mujeres. Porque Claro, yo porque creo la mujer también, sí, que- exactamente. Yo creo que la mujer es tan capaz como el hombre. Obvio. Entonces, ponerse en el rol. Hay el hombre que le compra la cosita a la mujer. Pero por eso, ¿cuántas mujeres ganan más que los hombres? Un montón. Sí, un montón. Y sí. Un O que montón. son sostén de familia, un montón. Un montón, un montón. Por eso digo, ¿Cuántos la segundos ley matrimonios? iguala en este lugar al matrimonio y divide por mitades. Al momento de la liquidación de la sociedad, los dos tienen exactamente los mismos derechos. ¿Cuántos segundos matrimonios van por bienes gananciales? Menos. Está creciendo, la tendencia es mucho más que eligen la separación de bienes que la ganancialidad. Lo importante es que esto lo expresen, porque si ellos no lo manifiestan al momento de casarse, la ley presume que es ganancial. Igual, otra cosa importante, cada año se puede modificar. Ellos pueden uno puede elegir la separación de bienes por un año y al año elegir Sí, de pero vuelta pará. volver a la ganancialidad. Pero de común acuerdo. Por supuesto. No, viste que hoy te podés separar de forma unilateral. Sí, sí, sí. Pero la modificación de los acuerdos... La división modificación de del bienes. régimen tiene que ser. Y sí, Sí. porque Sí. los dos tienen que optar. Tienen que haber dos voluntades. Exacto. Si no, va a seguir el régimen que eligieron, el que sea, va a seguir hasta que se pongan de acuerdo y elijan modificarlo. El plazo mínimo que exige la ley es 1 año. Y tiene que estar inscrito, como digo, en la partida de matrimonio. O manifestarlo en el escribano y después se envía al registro civil para que quede inscripto. ¿Qué pasa cuando vos te separás y tenés un régimen de alimentos? Todo? Ese dinero, Sí. vos lo generás. No lo generás con una empresa, con tu trabajo lo generás. Pero después vos lo sacás y va para otro lado. No queda en los gastos de tu matrimonio nuevo. A ver, espera. No sé si Vos me explico. sí, la mezclaste un poco. A ver, vos tenés que pagar una cuota de alimentos. Sí. Claro, vos te separaste y dividiste bienes, pero además tenés que pagar una cuota de alimentos. Sí. Te digo, pues escuché muchas veces quejas por parte de... y La acá segunda va mujer. todo para la primera mujer. Ah, va ok, todo. ok. Entonces, vos estás generando ingresos para un nuevo matrimonio, ¿sí? Pero resulta que de esos ingresos... Una parte para va los hijos. Claro. Para el Bueno. matrimonio anterior. Te voy a decir una respuesta no muy simpática. La realidad es que cuando vos conoces a una persona, tanto sea hombre o mujer, esa persona viene con estos hijos. Entonces, Esto es lo que vos quieras. y bueno, pero esto es la obligación moral y obligación está legal de bien. mantener a los hijos es previa a tu relación y a Claro, tu pero no puede haber en ningún momento un reclamo legal diciendo, mirá, esto que viene gananciales lo estás pasando por otro lado. No, porque la obligación primaria es la de mantener a tus hijos. O sea, puede haber una confrontación, pero la realidad es que vos tenés una carga que es primaria, que es mantener a tus hijos. Entonces, la mujer puede decirle, mira, estás pasándole un montón de cuota de alimentos, que esto en la realidad pasa. La Pero segunda... yo lo he escuchado. ¿eh? Sí, pasa. La segunda cónyuge se queja que le pasa un montón de plata. Claro, Por eso, que locura, nos ¿no? falta nuestra casa y estás pasando por allá. por eso es muy importante y está bueno también decirlo, que la cuota de alimentos está bueno fijarla antes de que haya una tercera persona. Ahora, y meterse en entendió? eso me parece que no pasa, está bien. O sea, sí, en la realidad sí. Creo que tiene que esto ver debe un pasar. poco con la ubicación, generosidad de todos los integrantes. Y sobre todo tiene que ver con la ubicación de los alimentantes y de la madre. Hoy los dos progenitores están a cargo Ujú. de la cuota de alimentos. Pero me parece que hay un lugar donde el tercero no debería de meterse o de ser corrosivo en esta relación Claro. de Tiene estos que dos respetar. progenitores con sus hijos. Y sí. Y la verdad es que hace al ambiente familiar. Y ¿no? claro, y aparte la pareja tampoco tiene que permitir que se meta en eso. Me ¿no? parece que es todo destructivo en esa situación y me parece que hay vínculos que tienen que preservarse. Es difícil manejarlo. Sí, sí. Por supuesto que es difícil, ¿eh? Hay un gran equilibrio entre todos, la familia ensamblada requiere de mucho amor, pero además paciencia todavía. ¿Cuánto? Porque recién contábamos como estadística oficial, además, que de cada 2 casamientos uno termina en separación y es una estadística menos. oficial que viene, yo al menos eso es lo que Sí. tenía la ciudad de Buenos Aires en su momento. Sí. 2019 creo que fue. O 2020. ¿Cómo está la estadística en los segundos matrimonios? No, pues te casás, es más, ya planteás otro acuerdo, o sea... Yo creo que los segundos matrimonios tienen esta situación. El primer fracaso que uno vive cuando se divorcia la primera vez
es como más contundente porque la primera vez creo que todos tenemos la ilusión de que es para siempre, o por lo menos tenemos el mandato, de determinada franja de edad y el mandato que uno se casa para toda la vida y que es para siempre. Entonces, cuando atravesás el primer divorcio y ya esto ya lo viviste, cuando encarás un segundo matrimonio, creo que lo encarás desde un lugar, primero mucho más maduro, sabiendo que la verdad, el amor, no es para siempre. Y que yo soy una fundamentalista de defender esto. Hay derecho al desamor. Uno puede desenamorarse. Claro. Lo importante es desde el lugar del respeto y la madurez con que se plantea esta situación. Entonces, creo que los segundos matrimonios, y cuando la gente realmente encara un segundo matrimonio y se lo atravesó desde un buen lugar, su primer divorcio o no, pero después pudo atravesar su segundo matrimonio y desde un lugar de respeto volvió a vivir lo que le está pasando con lo que vivió en su primera pareja, me parece que a veces los segundos matrimonios son más duraderos porque maduró lo que le pasó en su primer vínculo. Entonces, en general, un segundo matrimonio, yo tengo parejas que duraron 20 años, a lo mejor con la primera duraron 3, porque se casaron más jóvenes, porque tuvieron mucho menos paciencia, porque no soportaron la frustración de su primer matrimonio, porque de verdad la vida da muchas vueltas y uno a veces... La Argentina no es fácil para vivir. No es fácil. La pandemia, me parece que la otra vez hablábamos de eso, ha hecho destrozos en un montón de situaciones y de vínculos, pero también nos atravesó a todos y ya vamos por un año y pico y creo que hay vínculos que de verdad se pudieron resolver desde otro lugar. Y Guadalupe, ¿cuántas parejas que por ahí se están a punto de separar terminan no separándose? O que, perdón, hay algunas que se separan, viste, que hacen todo... conozco casos que se han hasta divorciado y se vuelven a juntar. Son pocos, ¿no? Igual. Yo creo que a veces es la crónica de una muerte anunciada. Claro. Creo que hay parejas que... No todas igual, pero creo que hay parejas que dilatan una decisión muy dolorosa por un montón de cuestiones. Sobre todo por tomar una decisión que es muy dolorosa. Y en el medio hay un montón de excusas muy importantes y muy valederas, como son los hijos. Y aparte hay diferentes boicots propios que el ser humano se va poniendo y eso hace que uno vaya dilatando algunas decisiones que de verdad son dolorosas. Ahora, queda claro que casarse no es igual que no casarse. Eso es importantísimo decirlo. El amparo de la ley a la persona que está casada no es igual nunca que a la persona que tiene una unión convivencial. Nunca. Y el otro concepto es, te volvés a casar en una segunda etapa, o ya sea los dos separados o uno de ellos separados, ahí haces un acuerdo previo. En general, o elegís el régimen, o si no haces el acuerdo, porque los dos tienen muy claro qué es lo que tienen y ya está establecido en las escrituras que son bienes propios, por lo menos eligen el régimen patrimonial del matrimonio. Guadalupe del Pilar, gracias. No, de nada.